otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Conduce Alejandro Torres y la participación de Uwe Rodeberg. Muy buenos días a todas nuestras auditoras y todos nuestros auditores. Estamos aquí en una nueva versión y un nuevo capítulo de nuestro programa Cultura Vial aquí en Radio U Central. Recordándoles que nos pueden escuchar en el 107.1 del dial FM, aquí cerquita de la universidad, pero también nos pueden escuchar en nuestro sitio web radio.ucentral.cl, en todo Chile, en todo el mundo y donde tengan señal de internet para poder disfrutar de esta grata conversación que tenemos todos los días miércoles. También pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook. Un saludo para nuestro radiocontrol Felipe Buletich, que se encarga aquí de poner todo este programa al aire. Y por supuesto, a mi compañero de ruta, el maestro Uwe Rodeberg. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, Alejandro. Bien, estamos contentos. Es una mañana que ya se asoma más el sol. Hace frío, digamos, pero aquí saludamos a todos nuestros auditores, auditoras. Y, empezando, que quizás estaba buscando siempre algunas noticias, que siempre conversamos algunas cosas. Voy a partir por la más rara o la más freak que me apareció y que creo que en 5 minutos que prendí la televisión, porque ya me está gustando menos estar viendo los medios, digamos, pero apareció una noticia ahí. Después, en todo caso, tengo varias positivas para que hablemos de otras cosas, pero esta la encontré que me recordó el 18 de octubre. Mostraba camiones entrando contra el tránsito en un sistema vial, digamos, para capear peajes. Y eran camiones grandes. Entonces, la verdad que quedé sorprendido. Yo voy a dejar la noticia ahí, digamos, pero quedé sorprendido porque uno entiende de repente el tema de estar en contra del pago, ¿no es cierto?, del uso de las carreteras, del libre tránsito, pero aquí también hay algo de responsabilidad, ¿no es cierto?, de lo que pueda significar porque ver una bicicleta, ver una moto es igual de grave, pero un camión de varias toneladas, ¿no es cierto?, bajando contra el tránsito. Pero hay una diferencia, maestro. Sí. Son 36 toneladas. Sí, claro. Ya, y claro, nadie puede frenar a 36 toneladas por una moto, un vehículo, ese es el tema. Y ya hemos hablado de nuestros conductores profesionales. Conductores profesionales, clase A. Conductores profesionales, clase A, digamos, ahí dándole ejemplo, pues, maestro. Entonces, da pena ver eso. De esto se trata. Bueno, hoy día, hablando de conductores profesionales, el tremendo taco, porque habían colisionado por alcance 2 conductores profesionales también y tenían la mansa escoba. Sí, nuestro caos vial es impresionante, maestro, no solamente por la cantidad de vehículos. Bueno, el parque automotor es una realidad que no nos vamos a poder sacar de encima nunca. Sigue creciendo en todos los lugares del mundo, a menor tasa en los países desarrollados, pero sigue creciendo. Pero el tema de la conducta en la calle, maestro, no solamente en los vehículos, sino en la gente, es un asunto preocupante. Sí. Yo voy a andar con lentes oscuros hasta en invierno para que no me reclamen que estoy mirando, porque ya hasta si tú miras a alguien por un segundo ya estás mirando, es como... ¿Qué te pasa? Sí. Hay algo ahí que está... Hay algo que hemos hecho mal. Nosotros hay una violencia y se nota más en las calles y sobre el auto, que parece que, no sé si genera poder al auto. Bueno, por eso digo, tengo la suerte de poder venir a mi trabajo sin ocupar el auto. Pero yo estoy seguro que el camión genera un poder, seguro, sentarse ahí en un camión, así, ver esa mole, digamos, tomarse las carreteras, no le hacen nada, y ahora ir contra el tránsito también. No, impresionante, dejaron la cámara abierta y fueron 3 o 4 que bajaron así contra el tránsito. No, imagínese uno cruza un auto ahí en una calle. La comisaría en 2 segundos. Pero a nuestros amigos camioneros no les pasa nada. No les pasa nada. Bueno, ya sabemos de dónde viene el privilegio que tienen ellos de circular libremente por las carreteras de nuestro país, de que sean los exclusivos transportistas de carga en nuestro país. Sabemos justamente esos acuerdos dónde vienen, de la época de los acuerdos, que partió por ahí
al inicio de los 70, ahí por el año 73, ahí partió Sí, claro, un poquito antes. el principio de los acuerdos. Un poquito antes, justamente con carreteras tomadas, sí, claro, movimientos de camioneros. Bueno, y seguimos la lógica de los acuerdos, pues maestro, está movido esto de nuestro plebiscito, digamos, ahora quieren empezar a reformar la Constitución antes de aprobarla. Qué horror, digamos. O sea, yo entiendo que hay cosas que siempre se pueden revisar, pero creo que se hizo un buen trabajo. Se hizo un trabajo, ya me gusta usarle adjetivo, yo diría hasta un lindo trabajo con distintas personas por primera vez. Yo creo que es un hecho histórico, casi mundial, no me atrevería a decir porque no conozco exactamente la historia, pero a nivel del mundo hay muy pocas experiencias como esta, en que hay una participación ciudadana elegida y también instalada con una mayoría que no se había dado hace mucho tiempo. Entonces hoy día cuestionar... No nos olvidemos, maestro, 80-20, ¿eh? El 80% del país no quiere más constitución del 80, ¿sí? Bueno, ahí suena el 80, pero tiene algún sentido, ¿no es cierto? Sí. Cambiemos el formato. No es solo casualidad. Pero qué difícil, ¿eh? O más bien a mí me preocupa que hemos hecho también, así como decimos, anda la gente enferma en las calles. ¿Qué pasa en la mente de las personas? ¿Qué pasa en esta conjunción en el fondo de no querer cambiar nada, de quedarse en una especie de comodidad, pero viendo que el país no avanza hacia nada, digamos, ¿no? Como yo digo, y si hay que tomar algunos riesgos, ¿será porque uno en la vida lo ha aprendido de una forma que la verdad es que si uno no toma algún riesgo es difícil avanzar? Es la cultura del miedo, maestro. Mire, sí. Yo quiero rescatar un punto con el que partiste este relato. Se eligieron democráticamente, un proceso absolutamente democrático, en el cual en ese grupo humano ocurrió todo lo que ocurre en cualquier grupo humano que se junte a trabajar. Hay tipos que la embarraron, hay otros que avisonaron banderas propias, pero finalmente ya hubo un acuerdo final para sacar un documento, ¿ya? Y ahora venimos en lo que hablábamos el programa pasado de estas lógicas de la perfección. ¿Ah? Sí, claro. O sea, cuando se junta un grupo humano a realizar esto no es como construir un edificio queda perfecto porque hay normativas que la respaldan detrás y que llevan años. Y más encima las normativas para construir edificios, puentes, calles, discúlpame que me refiero a infraestructura, pero eso nos manejamos, se van perfeccionando siempre, claro, a través del tiempo. O sea, a través del tiempo se van perfeccionando esas normativas porque van ocurriendo cosas, ¿ah? Y eso hace que se generen, digamos, mayores factores de seguridad o mayor economía en el uso de los materiales, mayor sustentabilidad en el uso de nuevos materiales, etcétera. No, pero este documento tenía que salir perfecto, ¿ah? Entonces, el problema, y lo que a mí me sigue haciendo mucho ruido, ¿ah?, es cómo no hemos sabido defender ese concepto. Y cómo se ha instalado comunicacionalmente que esto tenía que salir perfecto y que la gente tenía que ser perfecta y que todo tenía que ser perfecto. Y se ha dejado de lado todo este sentido absolutamente democrático que ha tenido el desarrollo de este documento. Sí. Ese es el gran problema que veo yo. Claro, y yo digo, yo me acuerdo hasta en la jerga, me voy a cambiar, en la jerga de los economistas, alguna vez decían, oye, renovarse o morir, o sea, ellos mismos usaban esta jerga. Entonces yo digo, yo creo que hoy día si no nos renovamos en esto, es quedarnos pegados en el pasado. Seguro. Y la verdad es que en una carga tremenda. No, y más encima, ponerle un cerrojo a que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de construir el país que ellos quieren. Sí, o sea, yo no voy a ser cómplice de eso. Yo tampoco, ¿Ah? yo tampoco. ¿Cómo le vamos a poner un cerrojo a mis hijos que, no, hijo, si yo tuve la oportunidad de cambiar la carta fundamental, ¿con qué cara le voy a hacer eso a mi hijo? ¿Ah? No puedo. ¿Con qué cara me paro en un aula con jóvenes? Porque aquí nadie le ha preguntado a los jóvenes, ¿eh? Yo sí. y que vayan todos los jóvenes a votar, por favor, ¿ya? Porque los jóvenes, o sea, no están ni al lado con esto, ¿eh? Con esta discusión espuria, porque es lo que es. Otro ejemplo, maestro. Las felices o infelices declaraciones del ministro Jackson, ¿eh? Pero no tenemos nada de memoria. El ministro Jackson le habló a los políticos. Eso fue el gran error que cometió. Y yo creo que la embarró, ¿eh? Porque tiene un puesto donde tiene que buscar acuerdo con los senadores, con el Parlamento, digamos, ¿ya?
pero le habló a los políticos y le dijo unas cuantas cosas que podemos estar de acuerdo o no en lo que dijo, pero según el espectro político y según lo que yo creo, se anduvo pasando un poco. Pero no nos recordamos que hace poco tiempo atrás ministros de Estado le hablaban así, pero a la gente. Van a hacer fila a los consultorios, aprovechen de comadrear. Compren las flores más temprano porque van a subir de precio. Esos son dos ministros, ministro de Salud y ministro de Hacienda de ese entonces. ¿A quién le estaba hablando? ¿Le estaban hablando a los políticos? No, pues, le estaban hablando a la gente. Así es. O sea, y aquí se arma una tremenda bataola porque un político le dice algo a otro político. Y ese es tema. Insisto, considerando que yo creo que las declaraciones no fueron muy felices, pero no tenemos nada de memoria, maestro. Tenemos ministros que se burlaron de gente, y si seguimos más para atrás, nuestra historia política es terrible, y este proceso ha sido un ejemplo en el cual votamos nosotros por la gente que estuvo ahí, y resulta que ahora nadie se quiere hacer cargo de lo que votó, y empieza a exigir cuestiones ex post. Bueno, y le voy a agregar un poco a ese diálogo también de la parte, lamentablemente, de nuestros políticos. Muchos de ellos, no quiero decir todos, viven en una ignorancia o en un país que no existe. Cuando hablamos del tema de la vivienda, no sé dónde viven, ¿no? Bueno, hay algunos que siguen en el viejo oeste, ¿no? Yo el otro día uno que se puso una estrella de sheriff. Bueno. O sea, también ese espectáculo. Claro, yo no tengo problemas en que haya artistas, en que haya algunos espectáculos dentro del Congreso, siempre y cuando estemos avanzando en temas que sean importantes, digamos, ¿no? Yo siempre he dicho el cómo me he visto, el cómo me veo, desde mi punto de vista tiene poca importancia, más allá de que, claro, nosotros tenemos una responsabilidad, aquí también estamos comunicándonos con nuestros auditores, nosotros genera alguna responsabilidad, pero principalmente lo hemos aprendido frente a nuestros estudiantes, digamos. Seguro. Y esa realimentación de la gente joven es lo que hace a uno hacer un análisis más crítico aún, porque como adulto igual uno creció con el miedo, bueno, dependiendo de la experiencia de cada uno que tuvo en esa época, pero escuchar a los jóvenes, a distintas generaciones de jóvenes, que si bien son distintos, pero sí tienen un fin común, que ellos quieren construir su propio mundo, digamos, y bueno, démosle el espacio, si nosotros, lo he repetido siempre, yo por lo menos luché como dirigente estudiantil y siempre me di cabezazos contra el muro, siempre perdí, incluso con gente de nuestra misma ideología, digamos, porque así es esta cuestión, digamos, pero ahora yo creo que es una lucecita de esperanza que se ve y esperemos que podamos sacarla adelante. Yo creo que sí, aquí nos bombardean con encuestas, digamos que están bastante sesgadas, pero creo que vamos por buen camino y esperemos que sigamos así, pues, maestro, y sobre todo en puntos que son súper importantes, súper importantes. Ayer tuve la oportunidad de ver con mis hijos la franja, no la habíamos visto. Ya vimos las dos y después la empezamos a comentar y dio espacio para la discusión, pues. Y salió una franja que decía, somos todos iguales, ¿por qué estas diferencias? Y yo le pregunté a mi hija, Paz, ¿tú crees que somos todos iguales? Una niña de 14 años, no, pues papá, ¿cómo vamos a ser todos iguales? Si no somos todos iguales, pues. Y me dio una clase de los pueblos indígenas, digamos, de la diversidad de género, digamos, y no son todos iguales, pues. Entonces, esos pequeños matices, y empezamos ahí a hablar de otros matices que tiene esto, los derechos sociales, pues, maestro. Es que ahí a eso apuntamos, nosotros somos distintos, pero podemos tener los mismos derechos. Exactamente. Por ahí va un poco el camino, yo creo. Como por ejemplo, el que está establecido hoy día explícitamente, no solamente el derecho a la vivienda, sino el derecho a una vivienda digna y al buen vivir o el buen habitar. Bueno, yo creo que ese es un temazo al cual seguramente vamos a entrar un ratito más, si no al tiro, digamos, pero yo iba, antes de entrar al tema de nuestros invitados de hoy día, también dar una buena noticia, ¿no es cierto?, que hubo una reunión hace poco que está empujando efectivamente el gobierno y que tiene que ver con la disposición de poder transferir recursos a regiones. Hubo un foro, ¿no es cierto?, que es un foro que se llama Para la Descentralización, que está organizado por la Subdere y que juntó a gobernadores regionales con el gobierno.
y se va como concretando, ¿no es cierto?, un viejo anhelo para transferir poder de decisión sobre más de 40 programas o instrumentos, digamos, en el ámbito del desarrollo productivo, del desarrollo cultural, social y también del ordenamiento territorial. Yo creo que esto es una muy buena noticia, ¿no es cierto?, que no dejen de lado esto como una consigna política, sino que efectivamente empecemos a avanzar en esta dirección, porque era parte del programa. Y qué bueno que se están tomando en cuenta los gobernadores regionales, que recordemos que fueron también electos democráticamente, pues, maestro. Así que con esa noticia yo creo que podemos... Yo tengo otra noticia positiva. Por favor. Que la Cámara de Diputados aprobó en primera instancia el feriado del 16 de septiembre. Siempre un feriado se viene. Ahí don Felipe nos va a mirar contento. Estamos todos contentos acá con el notición. Entremos en tema, maestro. Yo creo que, bueno, como es la tónica de este programa, tenemos invitados de lujo hoy día. Sí, pues yo al final también les voy a dar un poco la palabra a ellos para que ellos un poco también se autopresenten, porque tienen muchas actividades, pero voy a hacer como la introducción de ellos, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente, como siempre dices, Alejandro, tenemos dos invitados, una invitada, un invitado de lujo hoy día. Les damos al tiro la bienvenida, ¿no es cierto? A ellos los junta un poco la Federación de Pobladores Nacional, ¿no es cierto? En este caso la FENAPO, y ambos están aquí por un trabajo que están realizando en la ciudad de Arica, en la cual han recuperado un terreno de 40 hectáreas, ¿no es cierto? Y esta agrupación cuenta con, yo el dato que tenía, me puedo equivocar, después me retan, con más de 600 familias, digamos, ¿cierto? Que no es un tema menor. Y hay un desafío de construir en comunidad. Entonces voy un poco con nuestra invitada primero. Ella es Carolina Pinilla, quien es vocera también del feminismo comunitario. Trabaja el feminismo desde sus raíces más profundas, desde el mismo pueblo, y lo plantea como un tema existencial desde el ser mujer. También en este caso entra como en representación de los pueblos originarios. Y voy con nuestro invitado, que lo tengo aquí al lado, que es Aníbal Díaz. Él es dirigente, es poblador, también representante de pueblos originarios y comunidades indígenas. Hoy es el máximo dirigente de la agrupación, él ahí tiene un nombre. Él reside en la ciudad de Arica y él ha tomado esta gran responsabilidad de conducir este grupo y también coordinar con los gobiernos regionales y nacionales el que se pueda, ¿no es cierto?, avanzar con estos proyectos. Huachamaicó, voy a llegar hasta ahí, Aníbal, les doy la palabra a ustedes ahora, ¿no es cierto? No sé si te quieres presentar primero, Carolina. ¿Qué haces, no es cierto? Un poco, porque yo hice una pequeña introducción. Bueno, dar las gracias a la invitación a la radio. Mi nombre es Carolina Pinilla, soy vocera del feminismo comunitario y trabajamos en conjunto, en coordinación, construyendo comunidad con el Ajayu Chinchorro, FENAPO Arica, por eso estamos acá con el compañero Aníbal, que está viniendo desde ese territorio tan lejano y tan postergado también, ¿no? Así que un gusto estar acá y conversar un poquito acerca de lo que estamos planteando y proyectando y construyendo como comunidades, territorios y pueblos, ¿no?, que venimos del empobrecimiento, procesos de colonización, dictadura, migración y eso. Muchas gracias, Carolina. Aníbal. Aquí Suma Uru, Gila Tanaka, Cuyacanaka, eso significa en Aymara. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días, Aníbal. Y sí, agradecer esta invitación que nos hace el profesor Uwe y la universidad, así que eso. Sí, yo cuando los conocí ayer, habíamos tenido algunos correos, porque la universidad hace tiempo con algún taller, ahora queremos entrar un poco más en detalle, y hablando un poco con ellos, entre tanta cosa que uno está, veo una profunda
raíz humana en los dos, digamos. O sea, los dos tienen mucho que expresar. Nuestros invitados de hoy día tienen mucho que decir y están muy activos, ¿no es cierto?, en lo que están haciendo. Así que les doy de nuevo la bienvenida y abrimos un poquito, quizás hablar un poquito, Aníbal, voy a partir por este lado, y que nos muestres un poquito o nos digas un poquito en qué consiste este proyecto, porque este proyecto es un gran proyecto. Algo conocimos ahí, ¿no es cierto? No es solamente hablar de vivienda, sino que aquí hay un equipamiento, yo diría una pequeña ciudad, una comunidad, y que además se quiere también trabajar desde el inicio, no sé si la palabra correcta es con un espíritu de pueblo originario, ¿no es cierto?, con algo presente, con lo identitario, de manera que las personas que puedan habitar acá se sientan también como de alguna manera respetadas sus identidades. Bueno, gracias nuevamente. Sí, nosotros hemos recuperado un territorio indígena, de la cultura quechua, aymara, chinchorro, ¿no es cierto?, últimamente reconocido en Arica como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Son 10.000 años de cultura en esos territorios, y que justamente por todo este sistema que opera, ¿no es cierto?, de individualismo mercantilista, se ha dejado de lado, ¿no es cierto?, esos patrimonios culturales ancestrales. Entonces, para nosotros es fundamental, a través de esta iniciativa, que es un plan maestro, que considera un PUH en este territorio, que hemos recuperado con lucha y autogestión en Arica, poder plasmar, ¿no es cierto?, toda esa cosmovisión de los pueblos originarios que habitan ahí por miles de años. Entonces, para nosotros es súper importante, porque es la forma de liberar, ¿no es cierto?, de un sistema que ha estado operando durante siglos, principalmente ahí en Arica, con el abandono, con situaciones de contaminación con polimetal, en fin, un daño tremendo que se le ha hecho a la población de Arica, postdictadura, ¿no es cierto? Arica era un polo de desarrollo industrial a través de la Junta de Adelanto. En Arica se producía de todo en un contexto de integración latinoamericana, y eso fue talado, fue sesgado, fue talado de raíz por la dictadura, y luego Arica quedó en el abandono hasta el día de hoy. Entonces no ha habido ningún gobierno que ha sido capaz de recuperar la dignidad del pueblo de Arica. Entonces nosotros como ariqueños decidimos dar la lucha, dar la pelea y recuperar la dignidad para el pueblo, entonces para las comunidades. Y desde ahí nos planteamos un programa constituyente de autogobierno territorial, de libre determinación y de economía comunitaria, que está en plena ejecución en estos momentos, y que también lo presentamos como iniciativa de norma constitucional, y hoy día vamos en el plebiscito de salida, con el autogobierno territorial, con la libre determinación y con la economía comunitaria. Y eso se ejecuta a través de este plan maestro de PUH, que incorpora vivienda social con equipamiento urbano completo, es decir, sala cuna, jardín infantil, colegio, universidad, hospital, áreas verdes, espacios recreativos, culturales, deportivos, y todo lo que necesitamos para vivir bien. Y además creamos una figura nueva, ¿no es cierto?, que es histórica, por primera vez en Chile, un PUH incorpora áreas productivas e industriales bajo control comunitario. Y eso es una figura nueva, porque también necesitamos trabajo. Excelente. Cuénteme, Aníbal, un poco dentro de qué contexto está la organización que están haciendo ustedes, contexto regional me refiero. ¿Cuál es la participación aquí del gobierno regional, digamos, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Reciben apoyos de ellos? Cuéntenos un poquito de eso también, para ir viendo todo el mapa completo. Bueno, no ha sido una lucha fácil. Nosotros iniciamos el año 2014 la modificación al plano regulador de Arica para poder incorporar suelo, territorio como área social, porque no había. Había un sector destinado a basureros en la década de los 80, digamos, de desechos tóxicos, pero no había territorio para construir vivienda. Todo en manos de privados. Seguro. Bueno, fue una lucha que todavía continúa, porque, bueno, felizmente el Consejo Municipal aprobó esta modificación. Nosotros generamos una ordenanza municipal nueva que nos permite ejecutar este plan maestro, este PUH. Eso por un lado. Y por otro lado hay una mesa de trabajo que mantenemos con el Estado, que coordina el Ministerio de Vivienda,
donde se incorporan otros ministerios también, porque aquí tenemos que resolver temas de educación, temas de salud, temas de trabajo, medio ambiente, de integración de los pueblos. Tenemos una comunidad, el 70% la componen mujeres, como decía el profesor, son 500 familias en estos momentos que estamos en un régimen de control y ocupación territorial. Ya, es decir, la conclusión es que es posible, digamos, sentarse a conversar con el Estado desde la visión que tienen ustedes, por supuesto. ¿Mm? Sí, desde ahí también, aparte de lo que fue el plano regulador, que ganamos ese plano regulador, también contamos con un decreto supremo, un decreto de Estado que nos otorga el territorio en una primera etapa, y también tenemos una escritura pública donde le hacemos la transferencia del territorio al Servio para poder entrar ahora en una fase entramos ya en fase de construcción física, digamos, de esta obra de arte. Es decir, siguiendo todos los conductos regulares, digamos, que la normativa vigente amerita. Digo esto porque esos fantasmas que están mediando por ahí, digamos, sería bueno que algunos empresarios nuestros siguieran también todos los conductos regulares. Pero parece que no es así. Carolina, cuéntanos un poquito, muchas gracias por estar acá en nuestro programa y por haber aceptado la invitación. Cuéntanos un poquito cuál es el nexo que tú tienes con Aníbal en este gran trabajo que están haciendo. ¿Mm? Bueno, siguiendo las palabras de Aníbal, lo que nosotros estamos planteando es transgresor, es revolucionario. Uh-huh. Si vemos cómo se ha ejecutado y planteado y cuáles han sido los referentes de cómo construir política pública en Chile, ¿no? Ha sido sumamente exclusivo, marginalizador, racista, colonialista, esos paradigmas siguen. Entonces, no es fácil el camino de lo que nosotros estamos proponiendo, posesionando y construyendo a la misma vez, todo al mismo tiempo, porque... o sea, perdón, desde ahí surge la necesidad. Si el Estado se hubiese sentado a conversar en algún momento. Al final somos los movimientos sociales los que hacemos los cambios para mejorar las condiciones de más que generar, pero primero se ganan el espacio, digamos, que no existe. Exacto. Uh-huh. Entonces... es un desafío también para el poder, para el Estado, recibir y comprometerse con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Porque no hay experiencia de construir de esta manera por parte de las instituciones funcionan sumamente fragmentadas, y una institución se hace cargo de una cosa, otra de la otra, y no hay una coherencia entre ellas mismas. Entonces eso para nosotros como movimiento social, que aparte que tenemos que hacer toda la pega, y aparte el trabajo doméstico y construir comunidad, y aparte de todo eso manejar la pega de burócrata, es sumamente difícil porque no hay mucha disposición por parte del Estado en ese sentido, ni de las instituciones, de trabajar de la manera que nosotros estamos planteando. Entonces es una lucha ahí súper grande que damos. Y por otro lado, el trabajo y el compromiso que tenemos en nuestros territorios también, ¿no? Todo el tiempo que eso significa para nosotros construir lo que estamos soñando con respecto a nuestra existencia. Y el rol que cumplimos nosotras como feministas comunitarias, que yo soy vocera del Feminismo Comunitario Tejidos Chile, que es un movimiento internacional de un feminismo de los pueblos, un feminismo descolonizador, que plantea como propuesta política la despatriarcalización de los pueblos, que en Bolivia ya se está materializando como política pública, en donde nos apartamos un poco de los parámetros que ha impuesto la cooperación internacional, el Banco Mundial, de cómo manejar las políticas públicas para las mujeres y de género. Nosotras hemos creado un camino propio, definiciones y hemos caracterizado nuestra lucha y estamos planteando cosas totalmente distintas a lo que conocemos de feminismo que viene del occidente y de Europa principalmente. Entonces, bien bonito lo que estamos haciendo, y en este caso con el Ajayú Chinchorro y con Aníbal hemos hecho todo un camino de trabajo en donde se levanta, se profundiza, se reflexiona políticamente con respecto a la situación de nosotras las mujeres, que somos mayoría, que componemos las asambleas de vivienda y los territorios que están en lucha y que participan activamente, y ahí vamos haciendo todo un trabajo de reflexión, de propiciar herramientas a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, a nuestras vecinas, para que la comunidad camine en equilibrio, para que la comunidad pueda
nosotros decimos las mujeres tienen que volver a la comunidad. Es súper importante porque las mujeres no han sido partícipes de las decisiones políticas de la comunidad durante mucho tiempo, ¿no? Y que tiene que ver, según lo que nosotras planteamos como feministas comunitarias, tiene que ver con los procesos de colonización también que han habido, ¿no? Que también eso ha reforzado este sistema patriarcal y ha sacado a las mujeres de los espacios políticos que históricamente ellas sí han estado y han sido partícipes y han tenido roles importantes en las sociedades, en nuestras sociedades ancestrales antiguas, ¿no? Entonces, recuperar el cuerpo de las mujeres, que las mujeres recuperemos nuestro tiempo, es fundamental para la liberación, recuperar el espacio en la misma comunidad, el espacio de las mujeres, el tiempo de las mujeres, la memoria de las mujeres, el movimiento de las mujeres y el tiempo de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esa es nuestra metodología como feminismo comunitario y es lo que hemos ido trabajando en Arica. Cuando se plantea desde la FENAP Arica, la Jayu Chinchorro, todo el trabajo de comunidad, nosotros decimos, claro, y nosotras las mujeres tenemos que ser parte protagonista de ese proceso y para eso es importante que las mujeres trabajen con ellas vayan trabajando consigo mismas y vayan recuperando su cuerpo, su tiempo, su espacio, su memoria y el movimiento. Porque sin movimiento no hay lucha, sin tiempo no hay lucha. El cuerpo es importante recuperarlo porque tenemos cuerpos, las mujeres de los pueblos, indígenas, pobladoras, migrantes, tenemos nuestros cuerpos enfermos, de tanta violencia que hemos vivido cotidianamente. Entonces ese es todo el trabajo que vamos haciendo con la comunidad para hacer una comunidad sana, una recuperación. Cuéntanos un poco, Carolina, si ustedes tienen algún antecedente o de los temas que ustedes tratan. ¿Cuánto influye la precarización en la vivienda y en los espacios públicos, la vulnerabilidad de género y sobre todo la vulnerabilidad que puede tener la mujer? ¿Cuánto influye eso en todo lo que hemos sabido de violencia intrafamiliar, de este machismo empedernido, digamos, de esta casi rapto de algunas mujeres en las labores que son propias de una comunidad machista, digamos, que queremos obviamente sacar de nuestra historia? Lamentablemente no la vamos a poder borrar para atrás, pero sí podemos hacer los esfuerzos para hacerlo para adelante. Cuéntenos ustedes si tienen alguna evidencia de que la precarización en la vivienda, digamos, tiene alguna influencia en eso. O sea, esas experiencias venimos, ¿no? Yo vengo de la toma de la Hormiga. Fui criada en la toma de la Hormiga, mi madre se tomó los terrenos de la Hormiga con mi papá, y mi abuela se tomó los terrenos de la Victoria. Entonces, soy la tercera generación que seguimos luchando por el derecho a la recuperación de la tierra, el territorio y la vivienda digna. La violencia estructural no la podemos analizar y ubicar solamente en términos, reducirla a... la violencia es transversal, o sea... Sin duda. Entonces, la problemática de la vivienda no la podemos no ver desde una perspectiva de género, de clase, son múltiples las violencias que vivimos. Entonces es importante hoy día hacer esa reflexión para poder, y ahí es donde es tan importante plantear la construcción de comunidad y no viviendismo, para poder solucionar esas problemáticas que son transversales y que afectan a las mujeres principalmente y a los niños y a las niñas, porque es el tema del espacio, es el tema donde las comunidades las localizan en la periferia, cuánto demoras en ir a trabajar, 2 horas para ir a los sectores pudientes de un sector periférico, la mala vida en el trayecto, en la micro, el acoso a las mujeres en el transporte público. Entonces, la violencia va atravesada por todos lados. Entonces, para poder cambiar esto necesitamos que también la mirada que tenemos con respecto a la vivienda cambie y se comprenda cómo vamos a construir nuestra existencia de forma integradora. Es decir, de la puerta, y ahí es relevante lo que estamos haciendo en Arica con las áreas productivas. Necesitamos trabajo, necesitamos construir una economía comunitaria para no trasladarnos a otro lugar más lejos y hacer fraccionar más la existencia, ¿no? La necesitamos hacer desde otra mirada. Y hoy día la disputa es la tierra. Nosotros sin tierra no tenemos territorio, y el territorio lo necesitamos, el control territorial y todo el trabajo que se está haciendo en Arica es porque
necesitamos ser sujetos de nuestra existencia, nosotros necesitamos en ese territorio poder tener las decisiones políticas que compiten a nuestra existencia. Por eso hablamos de territorio y no vamos a tener territorio sin tierra. La recuperación de la tierra hoy día es la disputa por la tierra, como pueblos originarios. Seguro. Sí, y quería poner el acento un poco en todo lo que dice Carolina, es bastante más amplio, pero en el corazón, ¿no es cierto?, de donde de alguna manera podemos ir apoyando, más allá de que creo que el proyecto es inmenso, y a mí me encanta en el buen sentido escuchar a Carolina con la pasión que habla del tema. Desde cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a trazar algo, ¿no es cierto?, a ordenar algo, la importancia en que empieza a tener ese algo no mirado desde ese módulo de vivienda, sino que siempre mirado desde los espacios que nos permiten convivir, digamos, que nos permiten, siempre digo, es como no el espacio construido, sino que todo lo que se construye alrededor, digamos, ¿cierto?, que es el espacio público, que es la plaza, que es el lugar donde se encuentran los niños, que es el lugar donde me encuentro con la naturaleza. Y hablábamos ayer que vamos a tener que encontrar acá también algunos elementos que nos hagan encontrarnos con estas sabidurías ancestrales, que yo todavía no puedo exactamente decir realmente cómo van a aparecer, ¿no es cierto?, pero en la conversación más profunda que podamos tener, ojalá los estudiantes, los profesores, con las personas que están, ¿no es cierto?, participando en este proyecto, ojalá efectivamente encontremos ese camino, ¿no es cierto? Y yo decía, entre la concepción, ¿no es cierto?, y aquí yo siempre puedo estar equivocado, pero yo siempre digo, y se lo he dicho mucho a mis alumnos, que creo que es distinto concebir desde el ser hombre que concebir desde el ser mujer. La mujer ya tiene la posibilidad de concebir un hijo, digamos, ¿cierto? En lo espiritual, claro, el hombre también, pero físicamente no lo hace el hombre. Y ahí ya, cuando uno hace que nace un proyecto, ¿no es cierto?, como puede nacer un hijo, hay un ser femenino en la concepción de un proyecto. Y ese, no sé, no es que lo haya inventado yo he leído harto sobre este tema, ¿no es cierto? Hay arquitectas, mujeres que se han dedicado un poco a este tema, y que yo creo que aquí vamos a tener que hacer participar a algunas de ellas. Sin duda, maestro, porque esa visión, bueno, la normativa está cambiando, digamos, hay esa visión que dice el maestro respecto a todo esto que tenemos que incorporar y un poquito torcer la historia que llevamos hasta ahora. Cuéntanos un poco, Aníbal, por favor, cómo es el trabajo interno con los comités. A mí me llama mucho la atención este trabajo comunitario, digamos, cómo lo hacen ustedes, rompiendo un poquito la lógica que usted habló delante acerca de este individualismo, ya, individualismo mercantil, que me hizo mucho sentido el concepto, porque tiene detrás de ese concepto hay una tremenda realidad, digamos, resumió muy bien en 2 palabras, una realidad que es latente en nuestro país. Pero cuéntenos un poco las tripas de este proyecto, de las reuniones, cómo se organizan, digamos, porque es complejo trabajar con personas, ¿eh? Con todo tipo de personas es súper complejo trabajar, así que cuéntenos un poco cómo ha sido, ya hablamos un poquito de la lucha para afuera, digamos, cómo es la lucha para adentro, porque yo creo que también hay unos conceptos que tenemos que a mí me gustaría ver cómo esa lucha para adentro, cómo se ponen de acuerdo, digamos, cuál es la orgánica que tienen, digamos, porque sin duda que ha sido exitosa por lo que han logrado. Sí, bueno, esto es un trabajo de 24/7, como dice el empresariado, ¿no es cierto? Pero hoy día en el área social. No es privilegio del empresariado ese concepto tampoco. Es un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, aquí no se para ni un momento. Y ese movimiento, ¿no es cierto? Ese movimiento, el movimiento social, el movimiento comunitario, el estar en movimiento permanente nos permite avanzar y construir la comunidad o reconstruir la comunidad. Hoy día más del 50% son 9 comunidades indígenas que estamos en ese proceso de control y ocupación territorial en el territorio. Y trabajamos asambleas permanentes todas las semanas, asambleas, reuniones, movilización, trabajos comunitarios.
Nosotros estamos construyendo, en este momento hemos construido 200 casas. En este momento hay 200 casas construidas, pero con autogestión. Y hemos hecho un ordenamiento territorial, es decir, tenemos planos de loteo, porque no es una toma así, es un territorio, es un campamento, digamos, que estamos en una fase de construcción con el Estado, pero también las familias no pueden seguir esperando la solución, porque la burocracia se demora demasiado. Entonces las familias no podían esperar y decidimos entrar en esta fase de ocupación. Además que los territorios también estaban en riesgo por las tomas que se están produciendo en todo el norte grande y en todo el país. Hay un estallido de tomas por todos lados. Pero hay mucha gente que no necesita, sino que van con otros propósitos a tomarse los terrenos. Y en un propósito después andan vendiendo, cobrando. Fíjense, gente que tiene recursos. Bueno, lo que hablábamos en un principio, digamos, en otro concepto, pero cuando hay un grupo humano, digamos, siempre ocurren cosas que no deberían ocurrir, siempre... Y hemos visto políticos, politiqueros de la zona, diputados, senadores, que han usufructuado de la lucha nuestra, de la recuperación de ese territorio, para pagar favores politiqueros de las campañas, incluso han llegado allá. Hemos tenido que ir a expulsar a esa gente que se ha metido a nuestro territorio, que nos ha costado tanto, con intereses mezquinos. Seguro. Que los mismos politiqueros, que podría hasta nombrarlo. Seguro. Incluso hasta autoridades políticas, autoridades seremis metidos en todo eso también. También lo hemos denunciado, se lo hemos dicho en su cara, que son unos sinvergüenzas. Pero aún así ustedes han logrado un poco meterse, convivir con el sistema. Han logrado convivir con el sistema y hacer esto desde un trabajo comunitario, y han puesto como decía también Carolina, han puesto un poco sobre la mesa ya esta idea un poquito transgresora, que significa el hecho de poder autogestionar un territorio para poder tener un espacio digno donde poder desarrollarse, donde poder tener acceso a la educación, donde poder tener acceso a la tierra, para poder obviamente disfrutar de lo que la tierra nos otorga, y por sobre todo el hecho de poder mantener sus tradiciones, su cultura. No recuerdo bien por ahí un constituyente, un convencional que era de un pueblo indígena, no recuerdo cuál, pero lo decía con mucha pena, que ellos habían perdido su lengua, digamos, entonces, y lo contaba con mucha pena, ¿ya? Y me imagino que eso debe ser, pero también este tipo de organización, ¿cómo lo toman los niños, digamos? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con sus niños? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Cómo lo ven, digamos? ¿Cómo lo viven? Sí, bueno, eso es maravilloso, esa experiencia, vivir esa realidad es maravilloso. Realmente sorprende la capacidad que tienen las comunidades de organizarse y de generar esta convivencia, ¿cierto?, en una unidad comunitaria. Cómo ha ido evolucionando ese trabajo a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el camino, cómo la comunidad ha ido superando. Hoy día realizamos talleres permanentes, se hacen talleres de diferentes áreas de trabajo, y donde participan todas las comunidades. En asambleas grandes que tenemos, se separan las mujeres por un lado, hacen el taller los hombres por otro lado, y después se hace un plenario donde se recoge la mirada de la mujer, la mirada del hombre, en un 50 y 50, ¿no es cierto?, de aporte para construir la comunidad. Y ahí están los niños, ¿no es cierto?, recibiendo todo ese trabajo, esa experiencia. Tenemos alrededor de 1.500 niños en la comunidad. 1.500. Tremendo número. Y se siguen reproduciendo. No, me imagino. No, es maravilloso, la experiencia es maravillosa, es increíble cómo se va rescatando ese patrimonio cultural ancestral que hablamos nosotros a través del trabajo comunitario. De ahí empieza a florecer, a aprenderse de nuevo esa chispita que estaba apagada por tantas opresiones, pero hoy día empieza a florecer ahí en las comunidades. Por eso le pregunté por los con niños, bailes típicos,
con comidas típicas, con muchos elementos que van sumando, ¿no es cierto?, a la construcción de la comunidad. Porque finalmente van a ser ellos, digamos, los que puedan traspasar esto también a las próximas generaciones. Estamos conversando aquí con Aníbal Díaz y Carolina Pinilla en nuestro programa Cultura Vial de los días miércoles, hablando justamente de este proyecto comunitario que tiene el enfoque en la vivienda en Arica, en la ciudad de Arica, pero sin duda que el trasfondo de esto es mucho más allá. Cuéntanos un poco, Carolina, por favor, cómo intervienen ustedes como organización, como la que tú representas, digamos, en estos espacios que nos comenta Aníbal, ¿ya? ¿Existen talleres, viajan para allá, digamos, cómo lo hacen allí? Bueno, primero contarles que nosotras desde la organización acá en Santiago, desde nuestra orgánica, una de las cosas que hemos hecho en este caminar de muchos años de lucha, nosotros venimos desde el feminismo popular de los años 80 acá en Santiago, en la población La Hormida, uno de los primeros feminismos de clase que se levantan. O sea, cuando la opinión pública no tenía idea que existía esto. Y vivir en un campamento y ser feminista era sumamente transgresor, ¿no? Entonces de ahí el feminismo popular lo parimos en La Hormida, podríamos decir, está escrito en los libros de Vitales, el historiador Vitales, él ha escrito sobre nuestra historia. Y de todo este caminar de toma de conciencia, de sabiduría, una de las cosas que nosotros recuperamos ha sido el tiempo. Hemos buscado alternativas de existencia para poder recuperar el tiempo de la lógica capitalista y de la producción capitalista. Eso significa que tenemos hoy día el tiempo para darlo 100% a la lucha y a lo que nosotros queremos vivir, la utopía, o antes de morirnos, ¿no? Y entonces nos movemos mucho, salimos mucho entre las compañeras, las que pueden, algunas pueden más, otras menos, algunas están en proceso de recuperar el tiempo, otras lo han recuperado. No es fácil desprenderse de lo que el sistema te seduce. Entonces, viajamos estuvimos en Arica como 3-4 meses allá aprendiendo, podríamos decir. Aprendimos mucho del proceso de las compañeras y los compañeros allá, de lo que han avanzado, de las comunidades. Nosotros venimos la mayoría del sur y nuestros abuelos vienen y abuelas vienen de territorio mapuche. Nosotras estamos por la recuperación de nuestra identidad mapuche aquí en La Guarría, en la ciudad. Entonces fue un aprendizaje para nosotras bien lindo, bien profundo, estar en Arica, conocer a las compañeras aymara y quechua, migrantes, la situación de las mujeres. Nos quedamos allá harto tiempo y después de eso nos hemos comprometido con un trabajo sistemático y permanente. Entonces vamos para allá y hacemos talleres, por ejemplo, apoyamos la parte de gestión, de administración. Nos ha tocado que acompañar a los compañeros y a las compañeras leyendo documentos, y nosotros poniendo nuestra mirada y nuestra perspectiva de lo que vemos con respecto a todo el trabajo administrativo y de burocracia. Y luego en el terreno y en la comunidad hemos defendido allá, hemos dado fuerza a la lucha, con la fuerza del norte, con la fuerza del sur, con nuestras experiencias de acá. Hemos juntado los pueblos de alguna manera, ¿no? Y hemos fortalecido el trabajo allá también, así como ellos nos han fortalecido a nosotras con toda la experiencia aprendida. Trabajamos con las compañeras desde la autonomía, eso es lo que traspasamos mucho, la necesidad de que las compañeras construyan procesos de autonomía. Si bien la comunidad la conformamos hombres, mujeres, personas intersexuales y niños y niñas, es importante que las mujeres vayan aprendiendo a que debemos construir procesos de autonomía dentro de nuestras comunidades. Exacto. En donde nosotras podamos, y no hablamos de separatismo, estamos hablando de procesos de autonomía que es distinto al separatismo desde una lógica blanca, podríamos decirlo, o occidental. Entonces, nosotras vamos... Es como el caminar uno al lado de otro, no uno delante del otro. Exactamente, claro, o hacer un mundo aparte. Exacto. En donde no consideres la otra mitad, que es parte fundamental de la coexistencia. Sin duda. Entonces, es una mirada colectiva, no es una mirada individualista, como se ubica el occidente con su derecho individual y toda su lógica distinta, lineal. Entonces, nosotras... Eso vamos compartiendo con las compañeras, la importancia de crear procesos de autonomía para nutrir la comunidad. O sea, si las mujeres no están activas y pensando, porque ellas trabajan, son súper trabajadoras, en todas las comunidades las mujeres la hacen todas, en lo doméstico, hacen la pega, hacen todo, pero poco tiempo hay para hacer una reflexión política y crear procesos de autonomía en donde ellas puedan discutir
cuáles son nuestras identificar ellas mismas sus propias necesidades, para luego plantearlas en la asamblea y en este proceso, por ejemplo, de vivienda, en donde se va a construir un espacio físico, ¿cómo vamos a relacionarnos con el espacio? ¿Qué espacio queremos construir? ¿Desde dónde vamos a definir esas necesidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces las construcciones se han hecho desde las necesidades que los compañeros visibilizan. Y una cocina chica, prefieren quizás más dormitorios que una cocina chica, o el baño en tal lado, y las mujeres estamos pensando distinto, quizás queremos una cocina más grande y menos dormitorios, no sabemos. Es importante que ellas puedan ser protagonistas y sujetos de su propio proceso, y para eso necesitan esos espacios de autonomía, porque de lo contrario, la palabra se la comen los compañeros. Exacto. Entonces es importante que ellas tengan un propio espacio para poder, y eso hacemos. La última asamblea que tuvimos, el último taller que hicimos, que fue ahora, hacemos uno al mes, viajamos para allá una vez al mes, el último que hicimos, participaron como 70 compañeras de las 9 comunidades distintas, y vamos rotando. El próximo taller se va a hacer en otra comunidad, y así, para que porque el que nos vean también, la misma comunidad nos vea todas juntas reunidas en un taller, eso también es bien fuerte, ¿no? A los compañeros les pasan cosas, están solas reunidas, hay que decirle al compañero, retírese por favor, que este espacio de autonomía. Entonces ahí vamos todos aprendiendo, porque esa es la idea, todos aprenden. Nuestros compañeros también hacen talleres de masculinidades, de despatriarcalización, y los compañeros tienen que ir también trabajando sus machismos. Qué interesante eso, qué sí. Interesante, porque a veces se habla mucho de lo otro, pero no se habla de eso, y que ha sido parte del problema, pero por supuesto es parte de la solución también. Entonces muy interesante eso, y uno lo ve, digamos, cuando, sobre todo los niños. Por eso es interesante que los niños vean estas figuras, porque también están aprendiendo, digamos, y no solamente están aprendiendo el patrimonio cultural, sino están aprendiendo, cambiando a lo mejor cosas de ese patrimonio cultural, o una forma de vivir distinta, porque son ellos finalmente, y las niñas también, quienes van a poder construir el futuro de estas comunidades y poder continuar con este trabajo. Sí, yo creo que es que Carolina está hace rato entrando como en el corazón de algo que yo ando siguiendo hace tiempo, y se me abre como una posibilidad, ¿no es cierto?, de verdad. Así que agradezco esta conversación, de entender que el espacio construido nos afecta de alguna forma, nos afecta todos los días, ¿no es cierto?, en lo cotidiano. Y entonces rearmarlo desde la mirada femenina, para mí de verdad ya empieza a ser un desafío, ¿no es cierto? O sea, me empieza como a entusiasmar el participar de un proyecto como este. Ya tengo ganas de ver algunos resultados, ¿no es cierto?, porque esto tampoco vamos a saber si vamos a ser más felices o no, pero uno tiene por la convicción de que sí, ¿no es cierto?, de que algo va a pasar, ¿no es cierto?, en esta concepción de tantos años, ¿no es cierto?, de una arquitectura clásica que en realidad soluciona un tema funcional. Exacto. Una cocina, un dormitorio, un baño, ojalá un patio, con suerte un jardín, ¿cierto? Y ya vemos que incluso eso ha ido desapareciendo en estas soluciones habitacionales. Entonces uno dice, ¿cómo puedo vivir bien? Pero la verdad, transitar hacia el entender que esto que construimos, ¿no es cierto?, desde aquí, mi amigo ingeniero Alejandro, las grandes infraestructuras hasta esta tan importante que es la vivienda misma, hay un camino por recorrer, ¿no es cierto?, por cambiar un poco nuestros paisajes y nuestra forma de concebir estos proyectos. Así que tenemos el desafío aquí arriba de la mesa. Me viene a la mente lo que se paga acá por un departamento de 30 metros cuadrados, digamos, hablando de esto, que no tienen espacio para nada. Bien, Aníbal y Carolina, estamos llegando al final de nuestro programa, pero no queremos irnos antes sin escuchar el mensaje que tienen ustedes acerca del trabajo. Despídanse ustedes con algún mensaje, digamos, tienen el micrófono abierto ahí para contar, para invitar, para que veamos que estas cuestiones se pueden hacer. Digamos que si bien hay muchísimo esfuerzo detrás, este es un trabajo de muchos años, pero yo admiro la perseverancia, la resiliencia que han tenido ustedes, que pese a todas las dificultades, digamos, han logrado, y sobre todo me alegra mucho escuchar también que este proceso ha estado en una mesa de conversación con el Estado, digamos, si no es una cuestión que esto que da mucho miedo hoy día, digamos, y tantas mentiras que se están viendo al respecto, digamos,
que ustedes han tenido la disposición y el deber de hacerlo de esa manera. Así que Aníbal, por favor, unas palabras de despedida para este programa. Agradecer profundamente el trabajo que estamos haciendo acá con la Universidad Central, que ya iniciamos ese camino y esperamos llegar al mejor puerto, ¿no es cierto?, por el bien de la comunidad de Arica, por el bien de la comunidad del país. Hoy día esta figura de PUH ya la toma el Estado, la toma el Ministerio de Vivienda, y ya empieza a replicar esta nueva forma, ¿no es cierto?, de construir viviendas, de construir territorio, de construir ciudad. Entonces el desafío que tenemos hoy día está ahí, lo estamos haciendo con estos grandes equipos de profesionales, de académicos, directivos de la universidad, así que estamos muy contentos acá que nos hayan invitado y nosotros poner el 100% de todas nuestras capacidades para apoyar esto que se está haciendo hoy día con este equipo técnico, científico que viene a reforzar, ¿no es cierto?, toda esta propuesta. Así que nada más que agradecer. No, gracias a usted, Aníbal, por haber aceptado la invitación y por darnos su testimonio. Carolina, por favor. Bueno, compartir solamente que nuestra lucha que hacemos es porque queremos vivir más felices, ¿no? Sin duda. Para nosotros es importante plantearnos y proponernos formas de existencia que nos retribuyan, nos contribuyan estamos cansadas de vivir infelices, mal, y nuestro entorno enfermo. Entonces esa es nuestra lucha. Y agradecemos este espacio, agradecemos la disposición de ustedes, que ustedes se interesen de lo que estamos planteando, de nuestra palabra, y porque justamente eso es lo que necesitamos, pues ese apoyo, que se visibilice lo que estamos haciendo, que podamos reproducir esto en conjunto y de esa forma poder mostrarle también a quienes hoy día manejan el poder adquisitivo y de decisiones políticas para poder avanzar en función de lo que estamos proponiendo, y que no somos solamente nosotros, muchas comunidades están proponiendo cosas similares, interesantes, importantes hoy en esta coyuntura. Entonces, lo que ustedes hacen hoy de invitarnos acá y interesarse de nuestras propuestas y apoyar a los pueblos de esta manera es un aporte importantísimo, así que se agradece y es lo que necesitamos. No, gracias a usted también, Carolina, por estar acá. Y bueno, el programa va a quedar ahí grabado, digamos, para que a ver si alguien más se anima. Cuando vengan acá a Santiago, digamos, búsquennos, tienen este espacio, digamos, el espacio de ustedes. Para nosotros un orgullo tenerlos acá. También el mismo mensaje, Carolina, que lo que está acá en Santiago, también nos encantaría, digamos, ahondar más en los temas de que ustedes vienen haciendo, como lo mencionaste, de la década de los 80. Es admirable tu valentía y el punto de honor que tienes tú para plantear la idea, y nos gustaría que a lo mejor sentarnos para hablar de ese tema en específico. Así que muchísimas gracias. Gracias. Maestrísimo, nos estamos yendo ya. Ya nos vamos, así que no se trata de incluir, dijo alguien por ahí, sino dejar de excluir. Exactamente. Así que muy buenos días. Ya, y nos vamos con una canción con historia también. El 8 de agosto estuvo de cumpleaños Dave Evans. ¿Quién es Dave Evans? El guitarrista de U2. Y nos vamos con el primer corte de su primer disco, con ese riff crudo de la década de los 80, I Will Follow. Nos escuchamos la próxima semana.